La noche del 2 de diciembre de 1984 en Bhopal era como cualquier otra. Familias dormían. Las calles estaban en silencio bajo el cielo estrellado. Nadie sospechaba que respiraban el aire, que pronto se convertiría en una pesadilla. En las afueras de la ciudad, la fábrica de pesticidas, Union Carbide India Limited, UCIL, operaba, un símbolo de progreso industrial. Dentro de ella, en enormes tanques, reposaba un químico mortal, el isocianato de metilo, el MIC. La calma de la noche estaba a punto de ser rota por una serie de errores catastróficos. Todo empezó, como dice el título, con una orden mal dada. Un equipo de operarios realizaba la limpieza de rutina de algunos filtros y tuberías. El procedimiento exigía extremo cuidado, para evitar que el agua entrara en contacto con el MIC almacenado. Sin embargo, la comunicación entre turnos falló. Una orden de lavado con agua fue dada o interpretada de manera incorrecta. Este simple error humano inició una cadena de eventos imposible de detener. El agua, un elemento común, se convertiría en el detonante de la tragedia. El agua comenzó a fluir por una tubería que debería haber estado bloqueada por bridas ciegas. Presionada, viajó en dirección contraria a la prevista, invadiendo zonas prohibidas de la planta. Sin que nadie lo supiera aún, el líquido se filtró hacia la sección donde se almacenaban los tanques de letal isocianato de metilo. Los sistemas de seguridad que debían prevenir. Precisamente esto fallaron o estaban desactivados. La fábrica dormía, mientras dentro de ella se gestaba una reacción química imparable y violenta. El agua llegó finalmente al tanque 610, que contenía más de 40 toneladas de MIC. Al mezclarse, se desencadenó una reacción exotérmica, una feroz liberación de calor. La presión y la temperatura dentro del tanque de acero comenzaron a elevarse de forma alarmante y rápida. Los instrumentos de monitoreo, posiblemente defectuosos o mal mantenidos, no dieron una alerta suficientemente clara. Para cuando un operador notó el aumento anómalo de presión, ya era demasiado tarde. El punto de no retorno había sido sobrepasado hacía varios minutos. Poco después de la medianoche, del 2 al 3 de diciembre, la presión dentro del tanque se volvió insostenible. El sello de seguridad finalmente cedió. Una nube blanca y densa de gas tóxico comenzó a escapar silenciosamente al frío aire de la noche. El gas, más pesado que el aire, empezó a arrastrarse como un manto fantasmagórico por el suelo de la fábrica. Sobrepasó fácilmente los muros perimetrales. Su primer destino fueron los barrios de chabolas más cercanos, donde miles de familias pobres vivían literalmente a la sombra de la industria. Las sirenas de alarma de la fábrica sonaron, pero mucho después de que el gas comenzara a escapar. Además, fueron apagadas poco después para, supuestamente, no generar pánico. La población dormía. El gas invisible, pero con un fuerte olor picante, invadió las viviendas. Las personas se despertaron tosiendo, con los ojos ardiendo, sintiendo que se ahogaban. El pánico estalló en la oscuridad. No había instrucciones, no había advertencias claras, no. Había un plan de evacuación. Era cada uno por sí mismo. La nube letal, guiada por los vientos nocturnos, se adentró en la ciudad de Bhopal. Cubrió un área estimada de 40 kilómetros cuadrados. Las calles se llenaron de gente corriendo, cegada y vomitando. Los más vulnerables, niños, ancianos, personas con problemas respiratorios, caían primero. Los animales también sucumbían, sirviendo como primera señal del poder del veneno. En cuestión de minutos, el aire, elemento vital, se transformó en un arma de destrucción masiva. El caos y la confusión reinaban por doquier. Los hospitales locales, pequeños y mal equipados, fueron completamente rebasados en la primera hora. Miles de personas llegaban buscando auxilio, pero los médicos no sabían qué tratamiento aplicar. La Union Carbide nunca había proporcionado información clara sobre los antídotos o protocolos para una intoxicación masiva por MIC. El sistema de salud colapsó. Las escuelas y edificios públicos se improvisaron como clínicas de emergencia. El amanecer del 3 de diciembre revelaría la escala real del horror, pero el conteo de muertos ya había comenzado. La noticia del desastre comenzó a llegar al mundo. Mientras Bhopal luchaba por respirar, la dirección de la Union Carbide en Estados Unidos entraba en crisis. El CEO,
Warren Anderson. Voló a la India junto con un equipo técnico. Su recepción sería tensa y definiría el tono de la confrontación posterior. Mientras tanto, en el suelo, el verdadero costo humano se medía. En cuerpos alineados en las calles, esperando identificación o cremación. La magnitud era tal que se realizaron funerales y cremaciones en masa. Las primeras estimaciones oficiales hablarían de 2.259 muertes inmediatas, pero todos sabían que esa cifra era solo la punta del iceberg. Más de 500.000 personas habían sido expuestas al gas. Los efectos crónicos apenas comenzaban. Esta tragedia, nacida de un error operativo, de mantenimiento diferido y de fallos de seguridad sistemáticos, se convertiría en el peor desastre industrial de la historia. Pero, ¿cómo se llegó a esto? La respuesta involucra negligencia, prioridades económicas y un abandono total de la responsabilidad. Esto fue solo el comienzo de una larga noche de injusticia. Con la llegada del día, la verdadera magnitud de la devastación quedó al descubierto. Las calles de Bhopal parecían una zona de guerra, con cuerpos sin vida de personas y animales esparcidos. Los árboles perdieron sus hojas de la noche a la mañana, pintando un paisaje de invierno prematuro y espectral. Las autoridades, completamente desbordadas, organizaron cremaciones y entierros masivos. Se cavaron trincheras gigantescas para depositar los cadáveres, una imagen dantesca que quedó grabada para siempre en la memoria del mundo. La cifra oficial inicial fijó los muertos en 2.259, pero todos sabían que era un número provisional y conservador. Una de las imágenes más icónicas de la catástrofe fue capturada por el fotógrafo Pablo Bartolomé. Era la foto de una niña pequeña siendo enterrada en el suelo, sus ojos abiertos, y su mirada vidriosa clavada en el cielo. Conocida como la niña del desastre de gas de Bhopal. Esta fotografía ganó el premio World Press Photo del año y se convirtió en el símbolo del sufrimiento y la inocencia destrozada. Su identidad nunca fue conocida, representando a las miles de víctimas anónimas que perecieron sin que nadie reclamara sus cuerpos en el caos. Mientras la ciudad enterraba a sus muertos, la lucha por los sobrevivientes apenas comenzaba. Más de 500.000 de personas habían sido expuestas al gas, con síntomas que iban desde ceguera temporal y problemas respiratorios agudos hasta daños neurológicos severos. Los hospitales seguían saturados. La comunidad médica local trabajaba en la más absoluta improvisación, sin protocolos ni antídotos específicos. La Union Carbide, presionada, envió algún material médico, pero la información crucial sobre la composición exacta del gas y su tratamiento llegó tarde y fue insuficiente. La cuestión de la responsabilidad surgió de inmediato. ¿Quién tenía la culpa? La empresa y el gobierno indio comenzaron un tenso juego de acusaciones. La versión oficial india, respaldada por investigadores, apuntaba a una negligencia criminal, mantenimiento diferido, sistemas de seguridad inoperantes y procedimientos de operación peligrosos. La Union Carbide, en cambio, empezó a insinuar desde muy pronto la teoría del sabotaje, sugiriendo que un empleado descontento introdujo agua deliberadamente en el tanque para dañar la planta. Warren Anderson, el CEO de Union Carbide, llegó a la India días después del desastre. Fue arrestado de inmediato, pero solo estuvo bajo custodia unas horas. Liberado bajo una fianza multimillonaria, abandonó el país en un avión privado y nunca más regresó a la India para enfrentar cargos. Su huida fue vista por los sobrevivientes y el gobierno indio como el primer gran acto de abandono y como un mensaje claro: la justicia para las élites corporativas era distinta a la justicia para las víctimas pobres de Bhopal. La situación en la fábrica seguía siendo una bomba de tiempo. Aún quedaban toneladas de mic y otros químicos en tanques dañados e inestables. El 16 de diciembre, el gobierno ordenó la Operación Fe, una misión riesgosísima para neutralizar los tanques restantes, con helicópteros militares sobrevolando la zona para rociar agua en caso de una nueva fuga. Los ingenieros lograron vaciar los depósitos. La operación provocó una segunda evacuación masiva de la ciudad, sumiendo a la población en un nuevo episodio de terror psicológico. El gobierno indio, consciente de su debilidad legal frente a un gigante multinacional, aprobó en marzo de 1985 la Ley de Desastres de Fuga de Gas de Bhopal. Esta ley daba al
Gobierno el derecho exclusivo de representar a todas las víctimas, tanto en la India como en el extranjero, en cualquier demanda contra Unión Carbide. La medida buscaba unificar la estrategia legal, pero también fue criticada por despojar a las víctimas de su propia voz y agencia en la búsqueda de justicia. Mientras abogados de ambos bandos se preparaban para una batalla legal épica, la vida en Bhopal se transformaba para siempre. Las secuelas de salud a largo plazo empezaron a manifestarse: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis, ceguera, problemas cardíacos, trastornos inmunológicos y daños reproductivos. Las tasas de cáncer y de malformaciones congénitas en la zona comenzaron a aumentar de manera alarmante. El envenenamiento no había sido un evento puntual, sino el inicio de una epidemia silenciosa y generacional. El desastre también envenenó la tierra y el agua. Los productos químicos abandonados en la planta y los restos del MIC se filtraron durante años en el subsuelo, contaminando los acuíferos de los que dependían los barrios cercanos para beber. Aún hoy, décadas después, los pozos muestran niveles peligrosos de sustancias tóxicas como metales pesados y compuestos orgánicos persistentes. El abandono total de la fábrica se extendió hacia el medio ambiente, creando un legado tóxico que continúa afectando a los nacidos mucho después de 1984. En 1989, tras años de presiones y una compleja batalla legal, la Corte Suprema de la India aprobó un acuerdo de compensación entre el gobierno y Unión Carbide. La multinacional acordó pagar $470 millones a cambio de que se desestimaran todos los cargos penales y civiles contra ella. El gobierno indio, actuando como representante de las víctimas, aceptó. Para la empresa, fue el cierre del caso. Para las víctimas, fue una traición. El dinero, dividido entre cientos de miles, resultó irrisorio, unos pocos cientos de dólares por una vida destrozada o por la pérdida de un familiar. El acuerdo de 1989 no trajo paz a Bhopal, sino una nueva fase de frustración. Las víctimas se sintieron vendidas por su propio gobierno, cambiadas por una suma que consideraban una limosna. Los trámites para recibir las compensaciones fueron kafkianos y lentos, obligando a personas enfermas y pobres a perderse en una burocracia interminable. Muchos murieron esperando su dinero. Este proceso no solo agravó el trauma, sino que institucionalizó la sensación de que sus vidas valían muy poco para el poder, tanto corporativo como estatal. La búsqueda de justicia penal, sin embargo, continuaba su lento camino en los tribunales indios. El caso se estancó durante años, entre apelaciones, recursos y maniobras dilatorias. Mientras tanto, en 1994, Unión Carbide vendió su participación en la filial india a Eveready Industries, que más tarde se fusionó con MacLeod Russell. La empresa original se desligaba paulatinamente de cualquier responsabilidad operativa directa sobre el sitio contaminado, dejando el problema en manos de una sucesión de dueños, y finalmente, del gobierno estatal. Un giro crucial ocurrió en 2001, cuando el gigante químico Dow Chemical compró Unión Carbide. Dow afirmó de manera constante que al adquirir los activos de Carbide, no adquiría sus responsabilidades legales en Bhopal, especialmente las derivadas del acuerdo de 1989. Esta postura fue un nuevo golpe para las víctimas, que vieron cómo la corporación responsable se esfumaba detrás de estructuras legales y corporativas más grandes y poderosas, haciendo aún más remota cualquier posibilidad de reparación integral. Finalmente, en junio de 2010, 26 años después del desastre, llegó un veredicto penal. 7 directivos indios de la filial Union Carbide India Limited fueron declarados culpables de muerte por negligencia. La sentencia fue la máxima permitida para ese cargo: 2 años de prisión y una multa de unos $2,000 cada uno. Los acusados salieron libres bajo fianza inmediatamente. El octavo acusado había muerto durante el proceso. Para la comunidad de sobrevivientes, esta sentencia risible fue la confirmación final de que el sistema judicial no podía o no quería alcanzar a los verdaderos responsables. El principal acusado, Warren Anderson, el CEO estadounidense en el momento del desastre, nunca enfrentó la justicia india. Declarado prófugo de la ley, vivió sus últimos años en libertad y sin molestias en Nueva York.
Murió en septiembre de 2014 a los 92 años, sin haber expresado remordimiento público ni haber pasado un solo día en la cárcel. Su muerte cerró para siempre la puerta a cualquier rendición de cuentas penal de alto nivel, simbolizando la impunidad estructural que rodeó el caso desde el principio. Hoy, la fábrica abandonada de Bhopal sigue en pie, un mausoleo envenenado y oxidado. En sus alrededores, toneladas de residuos tóxicos enterrados o abandonados continúan filtrándose a la tierra. A pesar de algunas limpiezas superficiales, el área sigue contaminando los acuíferos. Las familias que viven cerca, muchas de segunda o tercera generación de afectados, siguen bebiendo y usando agua con metales pesados y químicos orgánicos persistentes, heredando las enfermedades de sus padres y abuelos. El abandono total prometido por el título se cumplió en toda su dimensión. Fue un abandono operativo el de la noche del desastre, con sistemas de seguridad fallidos. Un abandono médico, con la falta de antídotos e información. Un abandono legal, con sentencias irrisorias y un acuerdo económico injusto. Un abandono ambiental, con el sitio dejado a su suerte. Y un abandono humano, donde miles fueron condenados a una vida de enfermedad y miseria, olvidados por el mundo que siguió girando. Las víctimas, sin embargo, nunca se han rendido. Colectivos de supervivientes y activistas siguen luchando por una limpieza completa del sitio, por atención médica adecuada y permanente, y por la revisión de las compensaciones. Su lucha es un testimonio de resistencia contra el olvido. Han convertido Bhopal en un símbolo global de la lucha por la justicia ambiental y contra la impunidad corporativa, inspirando movimientos en todo el mundo. El desastre de Bhopal dejó una pregunta imborrable: ¿cuánto vale una vida humana en el mundo industrializado? La respuesta, calculada en cientos de dólares y en sentencias simbólicas, reveló una jerarquía global brutal. Puso al descubierto los riesgos de la externalización de la producción peligrosa a países con marcos regulatorios más débiles y la dificultad de exigir responsabilidades a corporaciones transnacionales. Cuando ocurre lo peor, todo empezó con una orden mal dada, un error en una rutina, pero terminó en el abandono total de una ciudad, de sus miles de muertos y de sus cientos de miles de condenados a vivir enfermos. Bhopal no es solo un recuerdo del pasado, es una herida abierta. Una advertencia permanente sobre los costos humanos de la negligencia y la codicia. Y un recordatorio de que, para algunos, la justicia sigue siendo un lujo inalcanzable. La nube de gas se disipó hace décadas, pero la sombra de la injusticia permanece.